Igualmente. Doctor César Palomino, decano del Colegio Médico, bienvenido. Muy buenos días. Claro, porque todas estas quejas y todos estos acuerdos van a terminar en el despacho del viceministro. Y al final de cuentas sí, ¿no? Obviamente que el MEF tiene un manejo a veces muy singular, ¿no? Y sin ánimo de incomodar a nadie, nos gustaría que tenga el mismo trato que tuvo con el Ministerio de Justicia, ¿no? Dio 7.100 millones para aumentos de los señores magistrados y veremos pues ahora cómo solucionan el tema en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Pero a propósito de lo que ha dicho el señor viceministro, esta política resulta interesante, pero habría que ver si es por pago por impuestos. ¿Cómo funciona esto? Porque comentábamos cómo se beneficia a la empresa privada. En el caso, por ejemplo, del hospital que se está construyendo por parte del Ministerio de Salud en Puno, entiendo que es Telefónica una de las compañías que está invirtiendo en la construcción del hospital. Nosotros dijimos que bueno, porque van a pagar así parte de los impuestos que le deben al Estado. Sin embargo, nos hemos notificado de que esto sería en pagos de impuestos futuros, no es por la deuda que ya tenían. Sin embargo, el tema es interesante, debería explorar si de repente las empresas que deben podrían pagar parte de lo que deben al Estado construyendo. Y de hecho funciona, debería funcionar más. Es que es un poco que a veces no hemos promovido, a veces probablemente tengamos también problemas administrativos, pero es una buena forma, porque el Estado hace tarde y mal. Y entonces es mejor que los privados, que son mucho más eficientes, hagan lo que el Estado no puede hacer, digamos, una pista para decirle algo sencillo. Mientras no sean las de Canán, no hay problema, ¿no? Bueno, ya, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero fíjese que estaba pensando en... Ustedes no están en contra de este sistema. ¿No les parece mal? Mire, este sistema de construcción podría resultar interesante. En otros países ha caminado. El tema es poner el límite hasta dónde. Y eso veníamos conversando con algunas autoridades del Ministerio de Salud. Y el tema es que a veces aquí se tiene mucho temor a la palabra control o algún grado de vigilancia para el sector privado. Porque, por ejemplo, construir, no entendemos dónde estaría el problema, si construyen o si equipan o dan mantenimiento. Pero si ya ingresan al tema de administrar o gerenciar recursos humanos, la cosa varía, ¿no? El ejemplo más cercano es lo que le pasó a Colombia, ¿no? Se desvirtuó el sistema por dárselas a las aseguradoras, porque el principio de una aseguradora es ganar dinero, no es atender a los pacientes. Y ahí se distorsiona el servicio médico. En la construcción nos parece razonable, habría que ver si es que esta fórmula de pago por impuestos es realmente tal. Pero tampoco irnos al otro extremo, porque una de las cosas que repite la dirigencia de la Federación Médica es se quiere privatizar los servicios de salud. Y en realidad podríamos estar solamente en una participación importante del sector privado donde el Estado no funciona. Claro, lo saludable sería ponerlo por escrito, establecer algunas regulaciones. Y yo entiendo ahí que muchos ministerios tienen limitaciones, ¿no? Por eso, esa palabra regulación a la empresa privada le asusta. Pero debemos entender pues que en el Estado los ministerios sobre su sector deben mandar. Y la empresa privada tiene que entender eso. Por eso yo creo que este es un tema que deberíamos tocar con toda transparencia, apertura, que participen los medios y los pacientes y escoger el mejor camino para el país, que es una oportunidad de oro que tiene, antes que nos pase el boom de los minerales. Usted ha dicho bien, poner por escrito. El problema que tenemos con los médicos está por escrito. El problema es que los médicos entienden algo distinto de lo que me da la impresión dice el papel. Bueno, mire, ahí hay una serie de interpretaciones auténticas. Yo respeto mucho, por ejemplo, a una funcionaria del Ministerio de Salud que es incluso cercana a los médicos, pero ella dijo en algún momento habrá que llamar a Marta Hildebrand para que interprete el acta porque cada quien le da una interpretación diferente. ¿Qué cosa dice el Ministerio de Salud? Hemos cumplido porque hemos transferido lo que ya ganaban de una boleta a otra boleta y ellos consideran es un aumento. Consolidado, dice. Consolidado. Y lo dice el papel. Así es. Entonces ahora viene su ex compañero de gremio, el doctor Bonilla, y dice, no, eso no es aumento. Nos han mentido. Claro. ¿Cómo no sabían leer ustedes lo que estaba ahí? No, es que lo que se negoció fue de manera distinta. Entonces lo que se entendía es que era un aumento líquido. Ahora, esto se puede subsanar con una nueva escala que también el Ministerio reconoció, porque hay una escala que se presentó al MEF como un insumo importante y que tiene las firmas de los funcionarios que actualmente están en el Ministerio de Salud. El problema yo veo que es que nos chocamos siempre contra el MEF. Si se cumpliera el plan de gobierno del señor presidente Humala, no estaríamos en estos problemas, ¿no? Él le dijo al MEF por escrito 0.5% adicional para salir de la crisis y el MEF nos dio el 2012, por ejemplo, 10 veces menos, ¿no? Ya. Ahora, el problema no es el MEF, porque el problema es que el aumento no lo va a pagar el señor Castilla ni el señor Oliva, lo van a pagar todos. Entonces el problema no es el MEF, el problema es si hay plata o no hay plata sin afectar otras cosas.
Por eso, y lo que más sorprende es por qué esa doble actitud. Si no, como dicen, si llueve, llueve parejo, ¿no? ¿Por qué si hubo dinero para el Poder Judicial y no hay para el Ministerio de Salud? La Seguridad Social amarrada al tema de FONAFE. Entonces, hay un entrampamiento en ese nivel también. ¿Y justifica una huelga? Mire, yo creo que la sensación de incumplimiento, ¿no? El retraso en el cumplimiento de temas como el nombramiento y demás ha generado pues una reacción que se exacerba cuando algunos funcionarios son sumamente agresivos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que habría que bajarle un poco el tono y recurrir a dos autoridades que no nos han fallado en esto y hay que ser hidalgos en reconocerlos. El premier anterior solucionó un tema de nombramiento en 48 horas, cuando el ministerio no lo pudo hacer en 8 meses, y el señor presidente del Congreso, que entiendo es muy amigo de los médicos, también colaboró. Pero usted diría que el premier Cornejo entre a tallar en esto. Sí, entre a tallar y el ya señor no la ministra. Yo creo que sería muy complicado. No se lleva bien con la ministra. Bueno, yo creo que ningún médico de la federación ni ningún dirigente está en buenas relaciones con ella en estos momentos. Es más, ha habido un comunicado de todo el continente criticando las acciones que lamentablemente el gobierno ha tomado contra los médicos. Lo de ayer ha sido bochornoso, un médico ha resultado herido, esto va a llegar hasta la Asociación Médica Mundial, están denunciando al ministro del Interior, pidiendo su interpelación, se ha degradado todo. Yo creo que estas autoridades, el premier y el presidente del Congreso, es un buen momento para que intervengan. Ahora, ¿por dónde pasa la solución? Porque se aumente, como ustedes plantean, a 6.600 al médico más joven. Mire, ese tema de los aumentos puede incluso ser abordado de manera paulatina. Yo creo que lo principal es aclarar este tema que ha mencionado el señor viceministro. Construcciones, sí. Equipamiento, modernización, sí. Recursos humanos, administración, no. Y eso tiene que estar por escrito. Que recuperen los artículos de la Ley de Trabajo Médico que han derogado con una serie de normas que francamente le han hecho daño a la profesión y a otros profesionales de la salud. Pero la plata no es urgente en este momento. Mire, es importante, pero se puede planificar. Lo importante es recuperar la Ley de Trabajo Médico que ha sido afectada. ¿Y eso se lo ha dicho usted al doctor Bonilla? Sí, y es más, ¿Y él qué dice? También está plenamente de acuerdo, igual que los colegas del Seguro Social. O sea, postergarlo de la plata. Se podría trabajar de otra manera. Para levantar la huelga, por lo menos. Bueno, eso lo decidirán ellos, pero lo que nosotros proponemos... ¿A usted le parece que es un camino? Sí, es un camino. Mire, imaginemos que se recupere en pleno la Ley de Trabajo Médico. Sería un avance. Lo que nos ha incomodado es que, por ejemplo, ese decreto 1153, tan mentado, cortó pues las pensiones de los médicos y de los demás trabajadores y los puso en una FP, y que FP de capitales chilenos encima. Entonces, si recuperamos eso, ¿no? Si salimos de ese entrampamiento que está en el Tribunal Constitucional, si retomamos el diálogo en este nivel de autoridades, yo creo que la solución es factible. Además, presupuesto hay en el sector, presupuesto hay en el país. Lo que pasa es que hay que redistribuirlo un poquito mejor, nada más. Bueno, el otro asunto, y como usted como decano, creo que le compete opinar también, es sobre la huelga del Seguro Social. Y yo le comento, a ver, yo como lo veo, digo, mire, si un trabajador paga, o a través de su empresa se paga el seguro, ¿por qué el trabajador tiene que verse perjudicado porque el seguro no puede arreglar un problema con sus médicos? Bueno, nos vemos afectados todos, los médicos también estamos en el Seguro Social, pero ahí el trampamiento es con FONAFE. O sea, otra vez el MEF. Claro, en mal momento decidieron que el Seguro Social entre a FONAFE, entonces le han puesto una camisa de fuerza. La doctora Virginia Bafigo puede tener toda la voluntad del mundo, pero está supeditada a la decisión de FONAFE. Entonces, nuevamente, pues el MEF, como bien creo que todos sabemos, tiene que tener participación en la solución de estos temas, así como, no sé, la población dirá si hizo bien o mal en aumentarle a 21.000 soles los sueldos a los magistrados, así como tuvo el buen o mal tino de duplicarle los sueldos a los señores ministros de Estado, pues que este tema también lo vea, ¿no? Si usted como decano está de acuerdo con los reclamos de ambos. Sí, respaldamos ambos reclamos e instamos al premier de la República y al señor presidente del Congreso que intervengan. Cuando han intervenido, estas cosas han caminado mucho mejor. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, doctor. Muy amable, gracias. Con nosotros. El decano del Colegio Médico del Perú con nosotros, analizando este grave problema. Tenemos 8 días de huelga de los médicos del sistema de salud, del ministerio y del seguro. Ojalá que quienes están esperando una atención